Carvan, buenas noches, la pantalla que estoy proyectando. Buenas noches, ¿observan la pantalla que estoy proyectando? Buenas noches, ¿me están escuchando? ¿Me están escuchando, señores? Sí, ingeniero, se le escucha. Perfecto, perfecto. Entonces, el día de hoy tenemos la última sesión de supervisión de trabajos de alto riesgo. Prestemos atención, tenemos dos temas muy importantes que son los trabajos en altura y los trabajos en caliente, ¿ya? En primer lugar, cuando nosotros desarrollamos trabajo, ¿qué cosas son los trabajos en altura? Los trabajos en altura son actividades que se realizan a un desnivel a partir de 1,80 m, ¿correcto? A partir de 1,80 m es considerado trabajo en altura, ¿no? De ahí vienen los trabajos pues, de 2, 3, 4, 5 metros, dependiendo del tipo de proyecto o actividad que se desea realizar. Eso significa que a partir de 1,80 m tengo que implementar una medida de control para, en este caso, una, evitar caerme, en caso que me caiga, mitigar la severidad de las consecuencias, sí, pero también si tú te encontraras a una altura menor a 1,80 m, sabiendo que en donde vas a caer puede haber objetos punzocortantes, vidrios, también podrías implementar una medida para evitar ese tipo de siniestralidad, ¿correcto? Cuando las personas realizan actividades de alto riesgo, sobre todo si son trabajos en altura, estas deben de una u otra forma pasar exámenes médicos. ¿Y por qué pasar exámenes médicos? Porque la salud de los trabajadores tiene que estar compatible a la actividad que tú vas a realizar, ¿ya? Síntomas, hábitos y antecedentes personales relacionadas, por ejemplo, antecedentes personales relacionadas a las actividades de alto riesgo que tú no debes de tener. Por ejemplo, cuando una persona va a realizar trabajos en altura, sobre todo, siempre tienen que descartar que esta persona tenga agarofobia. ¿Qué cosa es la agarofobia? La agarofobia viene a ser el miedo, viene a ser el rechazo, mejor dicho, a estar en un lugar con mucha gente, ¿ya? El agarofóbico rechaza, mejor dicho, esa compañía, ¿no? No le gusta estar con mucha gente. Entre comillas, se podría decir que son personas antisociales. Entonces, los exámenes médicos nos indican que las personas con esas características que tienen miedo o tienen rechazo a realizar actividades con otras personas, no pueden realizar trabajos en altura, ¿correcto? Eso es lo que nos está diciendo acá el examen médico. Este es un examen médico al cual yo le he tomado una foto y le he pegado acá, ¿ya? Entonces acá te preguntan, ¿tiene o no agarofobia? Sí y no. Entonces esta persona no es agarofóbica, ¿correcto? Luego el tema de la acrofobia. La acrofobia. Acro viene de altura. Fobia es miedo o rechazo. La acrofobia está íntimamente relacionada al miedo que tiene una persona a las alturas, cualquiera que sea, sin importar si es una altura de 10 metros o es una altura de 2 metros, ¿ya? La persona que sufra acrofobia no puede realizar, lógico, trabajos en altura. Ya tenemos dos puntos de descarte en el cual una persona no puede realizar trabajos en altura. Agarofobia y la acrofobia, ¿correcto? Luego tenemos el tema de los mareos. Una persona que sufre de mareos no puede realizar tampoco trabajos en altura. Imagínate que un mareo fuerte te agarre cuando tú estés a un desnivel de 7, 8 metros. ¿Eso puede provocar tu caída? Claro que puede provocar tu caída, ¿no? Entonces, los mareos son situaciones en donde las personas pueden sufrir, ya sea por una mala alimentación o problemas de salud también que puedan tener, ¿no? El vértigo es la sensación subjetiva que tienen las personas o los trabajadores con respecto, pues, a que todo
lo que ellos observan comienza a girar, ¿no? Y sienten que pierden el equilibrio, comienza a girar. Pero es una sensación subjetiva porque solamente ese trabajador en particular que sufre de vértigo lo siente, los demás no. Por eso es algo subjetivo, ¿correcto? Entonces ya tenemos cuatro puntos por el cual una persona no puede hacer trabajos en altura. Una persona con agorafobia, con acrofobia, con mareos, con vértigos. Es ese momento en el que nos asomamos y no hay nadie, pero pensamos que alguien nos va a empujar. Empezamos a notar así como la cabeza... El vértigo del oído, ese vértigo que nos da vueltas, que vomitamos, el mareo que cogemos, no tiene nada que ver, pero es esa sensación evanescente de inestabilidad, ese miedo a las alturas, es un miedo que puede tener un tono normal, es decir, simplemente me sienta mal vivir en un 16º piso, o puede ser una fobia completa, que se llama acrofobia, es decir, fobia a las alturas. Y ahí sí que no podemos estar en un sitio de alturas. Ahí sí que sí, estamos en el típico desfiladero, en el típico rascacielos, no es que nos pongamos malos, es que arañamos, mordemos, escupimos, nos ponemos como la niña del exorcista. Eso ya es una fobia y eso ya tiene un manejo distinto. Nosotros estamos hablando de esa sensación así de, uy, se me va la cabeza porque he mirado para abajo. Y ustedes dirán, pero si eso yo pensaba que era una chorrada, que la gente que lo padecía se lo inventaba. Pues no voy a decir que sí, porque yo lo padezco y entonces me estoy llamando chorras a mí mismo, pero todavía no sabemos por qué se produce. De hecho, hay muchos experimentos, hay gente que lo vincula a haberse dado un buen leñazo de pequeños y entonces cogimos miedo a las alturas. O gente que tiene unos padres demasiado protectores y siempre, Pepe, que te vas a caer, Pepe, que estás muy alto, Pepe, que te vas a descalabrar. Ese tipo de chorradas psicológicas en las que yo creo que no tienen ninguna vinculación, yo creo que no va por ahí, pero fíjense, hay hasta experimentos con bebés, ¿sí? Esos seres adorables con el pañal. Pues hay gente que torturó a bebés para hacer experimentos para ver esto del vértigo. Y yo me dije, ya que torturaron a bebés, ¿por qué no voy a la pizarra y pinto bebés y les cuento el experimento? Vengan conmigo a ver si se me da bien lo de los bebés. Son bebés gateantes. Se hizo un experimento cogiendo bebés gateantes. Fíjense ustedes lo que hay que hacer para coger a esos probes benditos y hacer este experimento. Tenemos un bebé gateante, que era el bebé más feliz que una perdiz. Y ya como el otro día me acusaron de haber creado el bebé pingüino, ahora ya lo pongo en modo simbólico, en modo rayita para que esos tan avezados en neologismos no me lo bauticen. La idea es, nosotros tenemos un grupo de bebés y cogimos a unos y les subimos en un cochecito teledirigido para bebé, homologado, con cinturón de seguridad, que aquí hay que estar muy seguro, y metimos al bebetón en posición gateante en el coche teledirigido. Y claro, lo teledirigíamos, que a ver si me trago, y lo llevábamos para adelante, para atrás, para adelante otra vez, para atrás otra vez. Es decir, ¿qué estábamos consiguiendo? Aumentar la velocidad de desplazamiento del bebé. Claro, el bebé gateando, hay bebés virgueros gateando que van a 30 por hora, pero la velocidad es siempre relativamente baja. Pero a estos bebés que les poníamos en el cochecito, la velocidad aumentaba mucho, por lo tanto, su desarrollo del órgano interno del equilibrio, ese del órgano del oído interno que tiene que ver con el vértigo real, se desarrollaba más pronto y además pasaba un fenómeno. Estos bebés que solo gatean, vamos a poner la carita del bebé así, naricilla. Estos bebés tienen una visión telescópica, es decir, como lo que les importa es lo que está delante de sus narices, solo ven un rango de visión concreto. Pero estos bebés automovilistas se les abrió el campo de visión y empezaron a tener una vista que parecía en el satélite Meteosat, porque veían mucho más amplio. Claro, para saber qué cambios producíamos en nuestros bebés, ¿qué hicimos? Dejar unos bebés en modo estándar, en modo gatear, en modo rómpete las rodillas, fío. Y ellos gatearon, felices como perdices, gatearon. ¿Qué vimos? Que al acabar el experimento, los bebés automovilistas, cuando les poníamos altura, tenían más vértigo que los bebés que no tenían vértigo. Por lo tanto, algo tiene que ver con el desarrollo del sentido del equilibrio vinculado con la velocidad y con la amplitud del campo visual. Eso es lo que sabemos gracias a experimentos tan abigarrados como estos. Pero acuérdense, es un trastorno muy leve y por lo tanto pillado con alfilerísimos.
No, normalmente si está en grado leve, el que padecemos, el 90% de los que padecemos ese vértigo, es simplemente esa inestabilidad. La gente de la fobia sí, acuérdense, la gente de la fobia es imposible que suban más allá de un segundo piso. Si viven en el tercero, se dedican a vivaquear en la portería. No van a subir porque tienen un miedo patológico. Es decir, si les metemos en casa, no cierran las ventanas con persianas porque no pueden mirar hacia abajo. No les cuento nada si les damos un viaje en helicóptero. Pero la gente normal, simplemente con esa, uy, que me caigo, uy, que el vacío me llama, con eso nos vale como síntomas, que ya es bastante. Pero que en el avión puedes mirar por la ventanilla. En el avión los vertiginosos podemos mirar, porque miramos de frente, no miramos para abajo, y por lo tanto ese sentido del equilibrio, no estamos mirando para abajo y no lo tenemos tocado. Acuérdense de los bebés Fernando Alonso. Es clínico, se diagnostica igual con estos síntomas y el tratamiento es muy sencillo. Se trata exponiéndose. El que tiene vértigo en el octavo, que asome a la ventana en el sexto y se desexponga, y luego en el séptimo y luego en el octavo. Acuérdense, es una patología muy facilita y el tratamiento es muy facilito. El de la fobia ya es peor, ya hay que hacer tratamiento de modificación de conducta, de darles muchas soflamas y muchas peroras para intentar que racionalicen que ese miedo es irracional, pero bueno, eso nos meteremos con las fobias otro día. Con el vértigo, simplemente con exponernos un poco de piso en piso, nos lo vamos quitando el que quiera quitárselo. Luego, así como tenemos al vértigo, los mareos, la acrofobia, la agarofobia, las mioclonias es una enfermedad donde tenemos movimientos involuntarios del cuerpo. Es decir, se mueve de manera involuntaria tu brazo, tu pierna, ¿no? De manera involuntaria. Entonces, esta sintomatología en un trabajo de alto riesgo, como son los trabajos en altura, puede ser que la persona pierda el equilibrio, ¿no? Luego tenemos la acaticia, como estamos observando acá. La acaticia viene a ser el estado, el estado en que la persona no puede mantenerse quieta, no puede mantenerse tranquila. Por lo tanto, esa persona tiene que estar moviéndose o agarrando algo, ¿no? Ejemplificamos acá la imagen de la caticia como una persona que está pues con las manos agarrando, ¿no? Está ansiosa de moverse. Entonces, ese tipo de personas tampoco pueden hacer trabajos en altura, al igual que las personas que sufren de convulsiones, ¿no? Las personas que sufren de convulsiones, las personas que sufren también de cefalea o migraña, que en este caso es el dolor de cabeza, cefaleas o migrañas. Luego tenemos las personas que consumen alcohol, tampoco pueden hacer o pueden realizar los trabajos en altura. Las personas que consumen drogas, en este caso, las personas enfermas psiquiátricamente. Una persona con enfermedad psiquiátrica, imagínense, él va a tener la sensación de que alguien le quiere hacer daño, en este caso un compañero. Entonces, como él va a tener esa sensación de que alguien le quiere hacer daño, ¿qué es lo que va a hacer? Él de repente en una mala reacción puede empujar al compañero, ¿no? O de repente en una reacción por desesperarse, por querer salvarse, ¿él qué va a hacer? Se va a arrojar al vacío. Entonces las personas con enfermedades psiquiátricas tampoco pueden hacer trabajos en altura. Las personas con insuficiencia cardíaca tampoco pueden hacer este tipo de trabajos en altura, ¿no? Porque imagínense una situación de insuficiencia cardíaca que se dé en una altura considerable puede traer abajo al trabajador. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Tenemos también el caso de la HTA no controlada. La HTA significa hipertensión arterial no controlada. La hipertensión arterial controlada también es una enfermedad en donde las personas que la padecen, cuando es una hipertensión arterial y no está controlada, simplemente no puede realizar trabajos en altura. Al igual que el asma bronquial, ¿no? Que tenemos acá. El asma bronquial, la diabetes mellitus, las personas que sufren de diabetes tampoco pueden hacer trabajos en altura, puesto de que imaginémonos que esta persona le da un, una subida brusca de la glucosa en la sangre. Las subidas bruscas de glucosa en la sangre traen como consecuencia dolores de cabeza y mareo, ¿no? Y esta persona puede ser que pierda el equilibrio.
Luego tenemos con respecto a lo que es, en este caso, el traumatismo encefalocraniano, ¿no? Traumatismo encefalocraniano moderado, lógico, moderado, ¿no? También es una enfermedad que tenemos que descartar con respecto a las actividades de trabajo, de trabajos en altura. Entonces, es muy importante entender que para trabajos en altura tenemos sistemas que son preventivos. ¿Qué significan los sistemas preventivos? Aquellos sistemas que van a evitar de que tú te caigas. Recuerda que la palabra preventivo viene de la acción de evitar, ¿no? En este caso, los sistemas preventivos, o dentro de estos sistemas tenemos a las famosas plataformas elevadoras o canestillos, plataformas elevadoras o canestillos. Tenemos la estructura diseñada para la operación manual en altura, con espacios y dimensiones adecuados para el desplazamiento del operador y su comodidad de trabajo. Con una capacidad máxima de 280 kilogramos y su ajuste automático de centro de gravedad, es posible lograr un trabajo seguro y confiable. Además cuenta con aislamiento eléctrico de 1000 voltios, ¿no? Entonces, estas canastillas que ustedes están observando son plataformas que nos van a ubicar en el punto o al desnivel que nosotros deseamos. Tiene una capacidad, nos indican, de 280 kilogramos, lo cual me da a entender que la capacidad es solamente para dos personas como máximo, ¿no? Para dos personas como máximo, lógico, con sus herramientas y sus equipos, es decir, ¿no? Dos personas como máximo. Entonces, este es un medio, unas canastillas por la cual la persona que es elevada va prácticamente casi dentro de una jaula, ¿no? Entonces tenemos acá barandas a los costados que van a evitar o van a de una u otra forma, más que todo, a evitar que sucedan las siniestralidades, como es el caso de las caídas. El tema de las barandas también es muy importante. Las barandas también son sistemas de protección. Recuerda que estamos hablando de sistemas que nos van a evitar una caída, por eso se llama prevención, ¿ya? Las barandas tienen las siguientes características. Estas barandas pueden tener una altura hasta de 114 centímetros o 1,14 m, ¿ya? Hasta 1,14 m centímetros, pero puede ser más o menos. ¿Qué significa más o menos? Más o menos de 7,5 centímetros. Significa que podemos encontrar barandas de 21 centímetros de alto o podemos encontrar barandas en exactamente de 1,07 centímetros de alto, ¿no? Por eso no dicen un margen de más 7,5 o un margen de menos 7,5, ¿no? Esa es la altura mayormente adecuada que tienen las barandas. Con respecto, en este caso, a la resistencia que tienen a las resistencias que tienen sobre ellas, tenemos, por ejemplo, la baranda tiene tres partes: baranda superior, baranda intermedia y baranda inferior. Esta baranda inferior se le conoce como rodapiés, ¿ya? Como rodapiés. ¿Y para qué me sirven justamente estos rodapiés o barandas inferiores? Para que cuando haya algún objeto, por ejemplo en el suelo, llámese un martillo, este martillo o este objeto no puede hacer, en este caso, no puede hacer prácticamente no resistente a las fuerzas que ejercen sobre las barandas, ¿no? Entonces, si yo tengo un martillo en el suelo, sin darme cuenta, yo lo puedo patear este martillo, ¿no? Y este martillo puede caer al vacío, ¿no? Puede caer y puede realmente ocasionar daños. Entonces, el rodapiés o las barandas inferiores sirven justamente para que cuando las cosas estén en el suelo y nosotros por error la pateemos o la empujemos, estas no caigan, ¿correcto? Entonces tenemos una altura que es el estándar, tenemos en este caso una varilla inferior, una, una baranda inferior, tenemos una baranda intermedia y tenemos una baranda superior.
La baranda superior, como nosotros lo estamos observando, tiene que tener una resistencia horizontal de 200 libras, ¿ya? ¿Cuánto equivale 200 libras? A 0.473. ¿Ya? 0.473. Significa que si 0.473, 0.453, tú lo multiplicas por 200, te está diciendo de que esta baranda superior puede resistir una fuerza horizontal de 90 kilogramos fuerza. Es decir, tiene que resistir mínimo, una fuerza horizontal de 90.5, en este caso 90.5 kilogramos. 90.5 kilogramos. En cambio acá nos están diciendo que tiene que resistir una fuerza de 200 libras, ¿no? Luego, la baranda intermedia también tiene que resistir una fuerza horizontal, pero solamente de 150 libras. Si tú multiplicas 150, en este caso, lo multiplicas por 0.453, que es lo que vale un kilogramo cuando nosotros estamos midiendo en pulgadas, nos va a salir realmente cuánto es la fuerza mínima que se necesita para romper esto. Acá la definición de barandas nos indican que la barandilla o baranda es un tipo de parapeto formado de balaustres que constituye un elemento de protección para balcones, escaleras, puentes u otros elementos que pudiesen ser similares. En el tema de las escaleras, por ejemplo, ¿no? Las escaleras al costado de acá, si tú te das cuenta, vienen las características y la capacidad de las escaleras. Nunca suban dos personas a la vez en una escalera porque esta escalera se puede romper. Siempre la escalera debe de sobrepasar como mínimo 1 metro del borde del techo. Repito, si tú tienes una altura, una necesidad de altura de 3 metros, tú tienes que utilizar una escalera de 4 metros, porque siempre debe de sobresalir por la parte superior del borde del techo donde tú quieres 1 metro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Se debe de amarrar también acá un peldaño por la parte superior y también, si es posible, por la parte inferior. ¿Para qué? Para evitar que una persona esté así todo el día, ¿correcto? Cogiendo la escalera. Entonces, las escaleras jamás deben ser pintadas. ¿Y por qué jamás deben ser pintadas las escaleras? Porque cuando tú pintas una escalera, estás escondiendo los defectos y las imperfecciones. Entonces, cuando tú le hagas una inspección a la escalera, vas a pensar de que todo está ok, ¿no? Sin darte cuenta que de repente puede tener una fisura. Pero ¿por qué no se notó esa fisura? Porque esa fisura fue cubierta por la pintura, sobre todo si son escaleras de madera, ¿ya? Entonces, muy importante el tema de las escaleras. Recuerden revisar las etiquetas. Hay etiquetas en las escaleras. Uno de los errores clásicos que la gente comete en las escaleras es extenderse en exceso. Se extienden de más. Una vez que quiten esa hebilla de cinturón de aquel larguero, están en problemas. Porque la escalera quiere ir para este lado y ustedes quieren ir para el otro lado. Así que no trabajan muy bien juntos de esa forma. ¿Saben lo que es una ZAC? Una zona de acceso controlado. Entonces, estás trabajando frente a una puerta y no colocas ninguna cinta ni ningún cono delineador. Alguno sale apurado por esa puerta y tira tu escalera. Sí, porque no controlaste el área. Es tu responsabilidad controlar esa área. ¿Cuáles son los peligros que tenemos con las escaleras en el proyecto de construcción o incluso en el proyecto de mantenimiento? Ya saben, no usen el no es un escalón. Los 2 peldaños superiores no son un escalón. Lo dice justo ahí, no es un escalón. No me importa si lo cubren con pintura o si está salido. No es un escalón. No es un buen lugar sobre el cual pararse. No hay forma de mantener el equilibrio ahí arriba. Es demasiado fácil caerse. Los otros peligros más grandes se relacionan con el asegurarse de que sus escaleras estén correctamente instaladas. Estamos en un área pequeña y no podemos abrirla. ¿Está instalada de manera que no se vaya a caer? El fabricante dice que las barras de tensión tendrán
tendrían que estar bloqueadas en su lugar. Siempre es necesario eso. Tienen que asegurarse de que se están colocando correctamente. Probablemente, algunos de los peligros más grandes que hemos asociado con las escaleras son otros objetos que están en el cielo raso. Subir hasta nuestras redes de conducto para instalar nuestras redes de conducto y toparnos con cables del techo o con ganchos, conductos o tuberías, cosas como esas. Así que es todo el peligro del proyecto ahora que están subidos a una escalera, estar en un lugar fijo. Siempre pueden golpearse la cabeza, golpearse el hombro. Si tienen que subir algo por la escalera y tienen ambas manos ocupadas, entonces tenemos que encontrar una mejor manera de hacerlo. ¿Dónde está tu compañero? ¿Dónde está tu cuerda? Hagámoslo bien. Generalmente, uno de los peligros de usar una escalera fija es que éstas han estado instaladas por mucho tiempo, así que alguien tiene que inspeccionarlas periódicamente para asegurarse de que aún estén en buen estado. Muchas veces las escaleras fijas se encuentran en lugares donde se utilizan grúas, por lo tanto, en una instalación de fabricación pueden estar usando una grúa para trasladar materiales mientras construyen productos nuevos. Esas grúas, los montacargas, los materiales que se trasladan pueden golpear una escalera fija y nadie siquiera le presta atención. Nadie siquiera lo nota hasta 6 meses después, cuando el personal de mantenimiento tiene que subir al techo por la escalera fija y en ese momento se encuentran con una escalera fija dañada. Así que muchas veces las escaleras fijas están expuestas a elementos exteriores, a la intemperie, se pueden oxidar, pueden degradarse con el tiempo. Entonces, los peligros son que no se usan muy seguido, pero cuando se usan, generalmente la gente no se toma el tiempo para revisarlas correctamente antes de usarlas, para asegurarse de que estén en buen estado. El tema de la inspección para los equipos es muy importante. Por ejemplo, si tú quieres inspeccionar tus escaleras, claro que estos colores son del sector construcción civil, ¿no? También lo puedes implementar de manera interna en tus empresas, ¿no? Tú quieres inspeccionar tus escaleras que estén ok, no solamente tus escaleras, sino cualquier tipo de herramienta. Enero, julio, amarillo, febrero, agosto, verde, marzo, septiembre, rojo, abril, octubre, azul, mayo, noviembre, negro, junio, diciembre, blanco, ¿no? Entonces, es una forma como indicar de que ese equipo o esa herramienta, mejor dicho, está en perfectas condiciones, ¿no? Así como tenemos las escaleras, también tenemos los andamios, ¿no? Los andamios son estructuras en donde son montados en situaciones en donde realmente queremos realizar un trabajo a desnivel. Pero lógico, un andamio también como una escalera se puede venir abajo, siempre y cuando pues nosotros no sigamos las instrucciones del fabricante, ¿no? Debe ser montado por una persona experimentada y conocimiento, y sobre todo hay andamios que sin la necesidad de ser arriostrados. ¿Qué significa arriostrados? Amarrados a una estructura para ser estables. También hay una fórmula de la estabilidad o autoestabilidad. ¿Qué significa? Que si tú armas un andamio, tú tienes que verificar si el armado del andamio es en un espacio abierto o es en un espacio cerrado. Dentro de un espacio cerrado entendemos de que la velocidad del viento es mínima porque está cerrado, no es como un almacén. Y para un espacio abierto entendemos de que la velocidad del viento influye porque es abierto, pues, a campo abierto. Tenemos las siguientes medidas para el andamio. Tenemos una base menor y una base mayor. Una base menor de 2 y una base mayor de 8. Una base menor de 2 y también una base menor de 2. Tenemos una altura en metros del andamio. ¿Qué me dice acá? Me dice de que este andamio va a ser autoestable y seguro, siempre y cuando la altura entre la base menor del andamio, para espacios abiertos me resulte menor o igual a 3, para espacios abiertos. Pero cuando es espacio cerrado, esta altura entre la base menor del andamio puede ser menor o igual a 4. Repito, puede ser menor o igual a 4 para espacios cerrados, ¿no? En el caso que sí podamos arriostrarla o amarrarla a una estructura, sería conveniente de una u otra forma hacerlo, porque cuanto más tú armas un andamio y más altura gana, es mayor la inestabilidad que ésta pueda tener, ¿correcto?
El arnés, ¿qué cosa es el arnés? El arnés es ese juego o conjunto de correas que tiene este equipo de protección contra las caídas, ¿no? ¿Por qué tiene estas características de tener muchas correas? La finalidad de un arnés es absorber la energía de impacto, ¿ya? Absorber la energía de impacto. Las correas del arnés deben ser de material sintético y los anillos deben ser en D, ¿no? ¿A qué le llaman anillos? A todos estos de acá que tenemos. Tenemos un anillo, tenemos dos anillos, tenemos tres anillos, ¿no? El resto no se puede considerar anillos, sino son hebillas, que es distinta, ¿no? Que se traslapan entre sí y con eso estamos asegurando la protección de la persona. ¿Qué otras características más tiene? Tiene una argolla dorsal en la parte posterior, tiene en este caso correas que pasan por la entrepierna del trabajador hasta de una u otra forma llegar a la zona del muslo, ¿no? El arnés deben estar hechos de un material sintético y con los anillos en D de acero forjado con una resistencia de 5.000 libras o 2.270 kilogramos. Significa que para estos anillos en D o estas hebillas se puedan romper, se necesita ejercer una fuerza mayor a los 2.270 kilogramos, ¿ya? El arnés debe de contar con un anillo en D en la espalda para conectar a la línea de anclaje. Tiene que tener, en este caso, su anillo en D, como estamos nosotros observando, ¿ya? Muy importante también ese punto. En cuanto a los arneses, ¿es necesario que sea certificado? Claro que sí, es necesario que sea certificado. Para este tipo de equipos no podemos utilizar nada sin certificación. Se denominan sistemas anticaídas a un equipo de protección individual o conjunto de equipos de protección individual, diseñados, testados y certificados para detener la caída a distinto nivel de un trabajador durante el desarrollo de su actividad. La finalidad de los sistemas anticaídas es detener en condiciones seguras la caída del trabajador. Esto significa que deben evitar que el trabajador choque contra el suelo o cualquier estructura situada por debajo de su posición. Y que la fuerza de impacto o fuerza de choque que recibe el trabajador al ser detenida la caída se reduzca a límites soportables físicamente. El componente fundamental de un sistema anticaídas se denomina arnés anticaídas. El arnés anticaídas es un elemento de prensión que envuelve el cuerpo del usuario. Este elemento debe ajustarse adecuadamente al citado cuerpo del usuario. Tirantes, perneras, bandas subglúteas, anillas para conexión a un dispositivo anticaídas. Es incorrecta y peligrosa la utilización de cualquier otra anilla no marcada con la letra A para conectarse a un dispositivo anticaídas. Sistema anticaídas formado por un arnés anticaídas, un elemento de amarre y un absorbedor de energía. Durante el uso de este medio de protección, los anclajes deben ser sólidos. Los puntos de anclaje deben estar situados lo más alto posible, tomando como referencia la posición del usuario y la anilla del arnés anticaída del mismo. Siempre debe utilizarse un absorbedor de energía. Esto asegura que en el hipotético caso de producirse una caída, la fuerza de impacto que llegará al usuario esté dentro de los límites de resistencia de un ser humano. Respetar estrictamente la altura de seguridad en uso, es decir, lo que se denomina espacio libre o distancia de seguridad, espacio sin obstáculos por debajo del usuario, que si se respeta, garantiza que el usuario no chocará ni contra el suelo ni contra ninguna otra estructura. Sistema anticaídas formado por un arnés anticaídas conectado a una línea de anclaje horizontal a través de un elemento de amarre. Este sistema se emplea normalmente tanto para proteger al usuario durante los desplazamientos horizontales en el acceso al lugar de trabajo, como durante la realización del trabajo en tales condiciones. Este sistema se utiliza sobre todo en cubiertas y desplazamientos horizontales sobre suelos frágiles. El sistema indicado está formado por un arnés anticaída unido por un elemento de conexión o amarre a una línea de anclaje horizontal.
Sistema anticaídas formado por un arnés anticaídas conectado a su línea de anclaje vertical mediante un dispositivo anticaídas. El sistema que se describe es el utilizado como medio de protección durante el acceso, desplazamiento y ejecución de cualquier actividad laboral en el plano vertical sobre todo tipo de estructuras verticales. Se utiliza en torres de telefonía, aerogeneradores, antenas y mástiles de telecomunicaciones, torres y apoyos del sector eléctrico, protección en bordes de forjado en obra. El sistema indicado está formado por un arnés anticaídas unido por un elemento de amarre o conexión a un dispositivo compatible con la línea vertical de anclaje. La línea de anclaje puede ser un cable metálico, un raíl o una cuerda. Durante la instalación del dispositivo sobre su línea, antes de la utilización de este medio de protección, las pautas a seguir por el trabajador tienen como fin que el uso sea correcto, eficiente y seguro. Comprobar el buen estado de la línea de anclaje y del dispositivo que se instalará sobre la misma. Identificar la línea con la finalidad de instalar únicamente sobre la misma el dispositivo compatible indicado por el fabricante. Instalar el dispositivo compatible con la línea. Comprobar que el dispositivo está adecuadamente orientado. Si tiene marcajes en forma de flechas de orientación, las flechas deberán estar hacia arriba, que desliza hacia arriba y hacia abajo, y que bloquea adecuadamente a carga. Lo comprobaremos dándole un tirón seco hacia abajo. Comprobada la solidez y el buen estado de la línea de anclaje y del dispositivo anticaídas, conectar el dispositivo a la anilla pectoral o dorsal del arnés marcada con la letra A y utilizarla como medio de protección durante el desplazamiento vertical. Atención: no es una buena práctica colgarse del dispositivo para realizar el trabajo. En el caso descrito, será necesario utilizar un dispositivo de sujeción. Sistema anticaídas formado por un arnés anticaídas conectado a un dispositivo anticaídas retráctil. El sistema indicado está formado por un arnés anticaídas unido a un dispositivo anticaídas retráctil, también llamado dispositivo anticaídas de reposición automática. Recuerda: protege la parte más importante de tu cuerpo, la cabeza. Piensa de forma lógica y utiliza siempre casco. Lee siempre las instrucciones de estos equipos de protección individual. Asegúrate de entender su funcionamiento. Comprueba que todos los equipos de protección individual que utilizas se encuentran en buen estado y no han caducado. Utiliza siempre un arnés anticaídas. Conéctate a los dispositivos anticaídas por medio de la anilla del arnés marcada con la letra A. Para realizar los trabajos, no te cuelgues de los dispositivos anticaídas. Pon en conocimiento de tus superiores cualquier defecto, anomalía o desperfecto que detectes en los equipos de protección individual anticaídas. Pasos para la colocación del arnés. Cuando tú te colocas un arnés, en primer lugar tú tienes que agarrarlo de la argolla dorsal, ¿no? Para que fluyan, en este caso caigan las correas, ¿no? Como tú lo estás observando. Luego te lo colocas como si fuese pues una mochila y te das cuenta que en el pecho hay dos hebillas para ser traslapadas o incrustadas una con la otra. En el paso número 4 y número 5, una vez que te has colocado bien las correas tanto en el pecho como también en la entrepierna, vas a verificar si el arnés está muy apretado o muy suelto. ¿Y cómo haces eso? Introduciendo tus manos entre la correa y tu cuerpo, ¿no? Si ves que tus manos entran muy fáciles, significa que está muy flojo. Pero si ves que tiene dificultad para poder ingresar, significa que estás muy apretado, ¿no? Lo has puesto muy apretado. Asegúrese de que en el transporte del arnés no genere el riesgo de caída o atrapamiento por la soltura de las correas, y el transporte correcto asegure las prácticas también indicadas, ¿no? ¿En cuánto debe estar el peso del usuario? Las personas que utilizan arnés tienen que estar pesando entre 59 kilogramos y 140 kilogramos, incluido, lógico, sus herramientas, ¿no? ¿Y por qué necesitamos este peso adecuado para que el arnés pueda absorber la energía? Porque con este peso, o dentro del rango de este peso, realmente la energía de impacto va a ser la adecuada para que el arnés pueda hacer su trabajo, ¿no? De absorber por estas correas.
Cuando se inspecciona un arnés hay que tener en cuenta cosas como, por ejemplo, la inspección de las costuras de indicador de impacto. ¿Qué me dicen o de qué me hablan estas costuras de indicador de impacto? Me hablan justamente de que si una persona ha utilizado un arnés y este arnés ha detenido su caída de la persona, estas costuras que ustedes están observando y que están en la parte posterior del arnés junto con la argolla dorsal, van a deshilacharse o van a romper. Entonces, cuando yo en el arnés lo encuentro deshilachado o roto, lo que tengo que hacer es descartarle al arnés, ya no usarlo. Luego también tengo que inspeccionar la reata o las costuras del arnés que no haya deshilachados en este caso. Recuerden que este es un material sintético. Se tiene que verificar también o inspeccionar qué cosa, las etiquetas en el arnés. Prácticamente es muy importante, las etiquetas dan o proporcionan información valiosa acerca del arnés. Tenemos que revisar estas argollas que ustedes están observando no tengan corrosión o signos de corrosión, mejor dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque la corrosión es algo que debilita el metal, ¿no? Al debilitarse, esto ya no tendría la resistencia indicada, ¿no? Lo cual se vuelve muy peligroso. ¿Cuál es la máxima distancia de caída libre con arnés? Cuando hablamos de distancias máximas de caída con arnés tenemos lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros estamos anclados en el pecho la distancia máxima de caída libre que debe de tener una persona anclada en el pecho es medio metro. Y cuando es en la espalda, 1,80 m. ¿Qué significa? Que tu arnés está diseñado para soportar energías de impacto a 1,80 m cuando estás anclado con una línea de vida en la parte posterior y un amortiguador, y a medio metro cuando estás anclado en el pecho, ¿no? Entonces es muy importante recordarlo y tener en cuenta. Ahora, esa energía que te impacta o te llega al cuerpo, tiene que tener también un límite, ¿no? Con respecto al anclaje en el pecho, por ejemplo, con respecto al anclaje en el pecho, a una persona solamente le debe de llegar cuando se ancla en el pecho solamente 4 kilonewtons. Recuerda de que 1 kilonewtons equivale a 100 kilogramos fuerza. Entonces, ¿de cuántos kilogramos fuerza estamos hablando acá? Aquí estamos hablando que debe de llegar con un impacto mínimo de 400 kilogramos fuerza en el pecho. Y cuando es en la espalda, solamente debe de llegar como máximo 800 kilogramos fuerza, ¿no? U 8 km. El cinturón de posicionamiento, como su propio nombre lo indica, sirve para posicionarnos. ¿Qué significa posicionarnos? Anclarnos. Estos ganchos van anclados a la argolla que se encuentran acá al nivel de tu cintura del arnés, ¿no? Lógico que todo este cinturón traspasa o da la vuelta al poste o a la estructura donde tú vas a trabajar. Esto se hace con el objetivo de mantener o tener las manos libres, ¿no? Para que tú puedas manipular. El punto de anclaje debe de tener una resistencia mínima de impacto de hasta 5,000 libras por cada trabajador. Repito, el punto de anclaje debe de tener una resistencia mínima de 5,000 libras por cada trabajador. Luego tenemos los conectores de anclaje, cuando por ejemplo tenemos estructuras muy fuertes que pueden servir como puntos de anclaje, pero no tienen argollas para conectar, utilicemos entonces esta fajita que ustedes lo ven acá. Esta faja, ¿qué va a hacer? Va a rodear a la estructura, pongámonos que es una viga, y va a quedar de esta manera, ¿no? En esta posición. ¿Para qué? Para poder ser fácil tener una argolla y poder anclarnos, ¿no? Como indica acá. ¿Qué más nos indican? De que en este caso el arnés tiene que tener una línea de vida con un amortiguador como lo tenemos acá. El amortiguador absorbe la energía de impacto cuando detiene la caída de un trabajador. Si medimos de punta a punta o de extremo a extremo o de gancho a mosquetón, vamos a darnos la sorpresa de que esta línea de vida con amortiguador tiene una longitud de 1,80 m, ¿ya?
Dentro del amortiguador nosotros tenemos arnés que está enrollado, que una vez que se rompe este amortiguador porque soporta la caída de una persona, el arnés va a crecer en una elongación de 1.07. A esto se le llama desaceleración en el vacío. Significa que la desaceleración puede ser o puede tener como un máximo de 1.20. 1.20, hay arneses que vienen 1.20 enrollado acá, ¿no? O 1.7 como tenemos acá, o hasta de 1 metro, ¿correcto? Entre 1 metro y 1,20 m. ¿Qué más nos indican? Aquellas líneas de vida que no tienen amortiguador de impacto, como el que estamos observando acá, se les conoce como líneas de restricción, como tú lo estás viendo. ¿Qué significa restricción? Restricción significa limitación del movimiento. ¿Y para qué te van a limitar el movimiento? Para que no te caigas, pues, porque muchas veces cuando tú trabajas, tú no te das cuenta de que estás en el borde ya prácticamente del techo. Entonces, al estar en esta posición, el cinturón, lo que se hace, o la línea de anclaje, limita tu movimiento. Esto no sirve para detener tu caída porque no tiene amortiguador. Con respecto a los sistemas de protección, dentro de estos sistemas de protección, el arnés ya es un sistema de protección, no es preventivo. ¿Por qué? Porque un arnés con una línea de vida y un amortiguador detienen tu caída, pero para que detengan tu caída, tú primero tienes que caerte, pues. Y si te caes, ya no te está previniendo nada. Tenemos los siguientes componentes de la línea de anclaje: el gancho conector, el absorbedor de impacto, el gancho mosquetón, que es este, las correas o colas y las costuras y remates, ¿no? Entonces, muy importante tenerlo en cuenta. Como yo les estaba diciendo, hay absorbedores de impacto que vienen con un buje. Buje se le llama prácticamente a este plástico que envuelve al absorbedor de impacto, buje. Es un accesorio de forma sinuosa que está cubierto y tiene una extensión máxima de 1.1 metros a 3.5 pies, nos está indicando, ¿no? Disipa parte de la energía al producirse la caída entre cada vuelta de la línea que tiene unas costuras, las que se irán rompiendo adecuadamente, disminuyendo, lógico, la velocidad de caída. Tenemos en este caso también tenemos las resistencias de las hebillas metálicas. Estas hebillas metálicas tienen una resistencia de 22.5 kN o 22.5 kilonewtons, ¿no? Como les tenemos acá, o 2.200 kilogramos fuerza. Las fases de una caída libre, observen acá. El punto de anclaje influye mucho en tu caída libre, influye mucho. Tenemos tres casos. En el primer caso, tu punto de anclaje está sobre tu cabeza, ¿correcto? En el primer caso, tu punto de anclaje está sobre tu cabeza. En el segundo caso, tu punto de anclaje está al nivel de tu argolla dorsal, o en tus hombros, o al nivel de tus hombros. Y en el tercer caso, tú tienes un punto de anclaje al nivel de tus pies. Cuando tú te anclas encima o por encima de tu cabeza, lo que haces es tú acortar o disminuir distancia de caída libre. Al acortar tú esta distancia, también estás disminuyendo, ¿qué cosa? Energía de impacto. Es por eso que en una caída libre, la distancia que tú vas a recorrer en el vacío va a ser menor a 1,80. ¿Cuánto va a ser? Solamente 30 centímetros. ¿Por qué? Porque estás bien anclado sobre tu cabeza. Ahí disminuyes energía de impacto, disminuyes distancia de caída libre. Veamos en el segundo caso. En el segundo caso, el punto de anclaje está sobre la altura de los hombros. Aquí, tu caída libre va a tener la misma distancia o longitud que tiene tu línea de vida con amortiguador, que es en este caso 1,80 m. Pero si tú te anclas al nivel de tus pies, como tú lo estás observando, la caída libre va a ser mucho menor. Ya no va a ser 1.80, sino prácticamente casi el doble, 3.3 metros. Ahora, cuando tú
agrandas distancia de caída libre, lo que tú estás haciendo es agrandando, ¿qué cosa? Fuerza de impacto, y agrandas también energía, lo cual es muy peligroso. Cuando tú te quedas suspendido, por ejemplo, en una caída que en una caída donde tu arnés ha detenido tu caída, tú te vas a encontrar así en suspensión. A esto se le conoce como, en este caso, como trauma por arnés. ¿Qué significa trauma por arnés? En esta situación que tú quedas como piñata colgando, las correas del arnés van a ejercer una presión tremenda en tus piernas, lo cual es peligroso porque va a imposibilitar el regreso de la sangre al corazón y al cerebro. ¿No ves que acá entre las piernas las correas del arnés te están presionando cuando tú quedas, en este caso, suspendido? Para aliviar eso, ¿qué cosa nosotros necesitamos o hacemos? Colocamos acá, como tú lo habrás visto, colocamos unas correas que se les denomina correas antitrauma, que se colocan a los costados de cada argolla al nivel de la cintura. Tú ves estos pisitos, tú vas a colocar tu pie acá dependiendo cuál sea tu medida apropiada, ¿no? Para poder tener esta posición y poder liberar la tensión que hay aquí al nivel en este caso, de tus piernas, que está siendo, lógico, apretada por el arnés, ¿no? Tenemos la siguiente distancia segura de caída libre, que nos dice lo siguiente. Nos dice lo siguiente: si P1, si P1 es mayor a P2, P2 empieza desde este punto de anclaje hasta el suelo. En cambio, P1 inicia solamente desde el punto de anclaje hasta la altura del trabajador. P1 está conformado por A, por B, por C. ¿A qué cosa representa? Representa la longitud de tu línea de vida, que es 1,80 m. ¿B qué representa? B representa la desaceleración, que es 1,10. Entonces anda sumando 1,80 más 1,10. Y luego tenemos C, que es el estirón del arnés. Mayormente el arnés se estira 30 centímetros, también súmalo. También suma, en este caso, la altura del trabajador, desde sus hombros hasta los pies, que mayormente es 1,5 m, ¿correcto? 1,5 m. Y finalmente le agregas el factor de seguridad, que es 1 metro. ¿Cuál es ese metro? La distancia del suelo hasta la altura de los pies del trabajador. Si tú sumas todo lo indicado, te darás cuenta de que el arnés con la línea de vida y el amortiguador solamente están diseñados para usarse a una altura no menor de 1,5 metros. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Se está comprendiendo? Vamos a poner a una persona que ha tenido un accidente y ha quedado en suspensión de un arnés, vamos a posicionarlo, a realizarle una maniobra para aliviarle el síndrome de arnés. Siempre que hay una persona accidentada, suspendida de un arnés e inconsciente, la principal prioridad es ponerla en el suelo rápidamente. Esta maniobra solo se la vamos a hacer
si las circunstancias del rescate hacen que la persona va a estar mucho tiempo en suspensión, ¿vale? Porque, por ejemplo, hay que evacuarla por arriba, no la podemos posicionar rápidamente en el suelo, sino hay que evacuarla desde arriba y va a estar mucho tiempo en suspensión. Entonces vamos a llegar hasta la víctima y a horizontalizarla con 5 cintas de anclaje que siempre tenemos en maniobras de rescate o de trabajo en altura, y la vamos a horizontalizar, ¿vale? Repito, esto solo se va a hacer si la víctima va a estar mucho tiempo suspendida del arnés por las circunstancias del rescate, porque esto nunca se haría si la podemos posicionar rápidamente en el suelo. Nos encontraríamos a la víctima en esta posición. Entonces, con unas cintas, con 5 cintas, vamos a aliviarle el cinto de arnés. Primero que nada, utilizamos un bloqueador, preferiblemente el bloqueador de puño de la víctima. Instalamos un anclaje, un conector, preferiblemente un HMS. Primero que nada, vamos a horizontalizarle un poco la posición, a verticalizarle, perdón, cogiéndolo del arnés de pecho. Y lo pasamos por el conector HMS y aquí le hacemos, le vamos haciendo el nudo de fuga. Vale. Posteriormente, una vez que ya tengamos el pecho, vamos a la cabeza. En ocasiones se ha descrito casos de asfixia y la hipertensión del cuello. Segundo paso es aliviarle la hiperextensión del cuello. Vamos a aprovechar el casco para asentarle, buscarle el asiento de la cinta y no hacerle daño. Pasamos también todo por el conector central, el HMS, y le posicionamos la cabeza en una posición cómoda, evitándole la hiperextensión. En ciertas ocasiones se han descrito casos de asfixia antes que actúe lo que es el síndrome de Lambert, el mal de suspensión. Y posteriormente nos dedicamos a las piernas. Nosotros nos podremos posicionar más arriba, más abajo. Al mosquetón central también. HMS que hemos puesto para que haya más superficie y quepan bien todas las cintas. Y realizaremos también realmente le podremos perfeccionar. Ya una vez hecho la maniobra anti-síndrome de arnés, extraerían a la víctima por arriba, pues, en esta posición. ¿Qué cosa es la soldadura? Es un proceso de fijación en donde se realiza la unión de 2 o más piezas de un material, generalmente metales o termoplásticos, y usualmente logrado a través de la coalescencia, es decir, fusión, en la cual las piezas son soldadas hundiendo y se pueden agregar un material de aporte como es un metal o es un plástico, ¿no?
Entonces, la soldadura es la actividad, una de las actividades más utilizadas, por ejemplo, en los trabajos en caliente, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es el siguiente. Cuando realizan trabajos en caliente, no solamente de soldaduras, el tema del esmerilado, correcto, el tema del oxicorte, todo lo que genera fuentes de ignición van a poder, en este caso, ocasionar un incendio o una explosión, correcto. Muy importante entonces el tenerlo en cuenta. Peligros a la salud relacionados con la soldadura. Veamos nosotros cuáles son estos peligros que se relacionan a la soldadura. En el caso, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Observemos, observemos las siguientes circunstancias de trabajos en caliente en donde han originado accidentes, ¿ya? Deseo para Cali, ¿no? No, el deseo para Lana, no. Esa es una. Y tenemos otra situación. Miren, en la primera, por ejemplo, esta persona realiza un trabajo de soldadura en un tanque. Seguramente en este tanque ha habido material inflamable, por eso explota. Y en la segunda, observamos una persona que está haciendo un trabajo de oxicorte con un esmeril, ¿no? Para la buena suerte del trabajador estaba utilizando protector, en este caso, facial, ¿no? Porque si no, en ese momento, el esmeril como saltó, no hubiera podido cortar la cara, ¿no? Entonces, ¿cuáles son realmente los peligros para la salud que se relacionan con la soldadura? Tenemos lo siguiente. Tenemos los humos metálicos, por ejemplo, ¿no? Dentro de estos humos metálicos estamos observando una serie de contaminantes y de sustancias muy peligrosas y nocivas, ¿no? Como tenemos en el caso del asbesto, por ejemplo, tenemos el caso del berilio, del manganeso, del plomo, del monóxido de carbono, del arsénico, del selenio, del níquel, etcétera. Entonces, los humos metálicos pueden originar las siguientes situaciones y perjuicios para nuestra salud. A corto plazo, se nos puede dar lo que es la fiebre de los humos metálicos, la irritación también de la piel, puede haber en este caso irritación de la nariz a corto plazo, es decir, la sintomatología de forma inmediata cuando nos exponemos a los humos metálicos, pero a largo plazo puede generar cáncer de pulmón, puede generar cáncer de laringe, problemas cardíacos, infertilidad humana y daños a la piel, ¿no? Entonces, cuando nosotros soldemos, van a generarse todos estos humos metálicos que no es más pues que sustancias nocivas. Por eso es que el soldador debe de tener en todo momento puesto su respirador, ¿no? Sobre todo si tú realizas una actividad de alto riesgo, al intemperie también debes de utilizar respirador, y con mucho más razón si es el lugar cerrado, ¿no? Si es un lugar cerrado debe de tener ventilación natural, ¿no? O ventilación artificial para evitar de que estos humos y estos gases se queden en el ambiente y el trabajador, los esté respirando, ¿no? Entonces, estos humos metálicos se generan enfermedades, en este caso, a corto plazo, como la fiebre de los humos metálicos e irritación a la piel, y a largo plazo, cáncer de pulmón, infertilidad masculina, daños a la piel, cáncer de laringe, etc. Así como nos exponemos a los humos metálicos en la soldadura, también nos exponemos en este caso al calor, ¿no? Que se genera, porque se genera un calor. ¿Y cuál es ese calor que se genera? Por este arco eléctrico que tú lo ves, ¿no es cierto? Este arco eléctrico es la energía que se produce
en un trabajo de soldadura para fundir en cuestión de segundos al metal, ¿no? Recordemos de que todos los metales tienen un punto de fusión específica. ¿Qué significa ese punto de fusión? Que es la temperatura en donde el estado sólido pasa a ser estado líquido. Entonces, la energía que produce este arco eléctrico podría estar encontrándose aproximadamente en los 5000 grados centígrados. Es por eso que es una energía tan alta que funde de forma inmediata al metal, ¿no? Y realizando, en este caso, el depósito ahí. Aquí en el calor se pueden generar las chispas y el calor intenso. Al momento de soldar pueden causar quemaduras, ¿no? Por eso nosotros tenemos que utilizar guantes especiales, guantes aluminizados, que se llaman justamente cuando se trabaja con temperaturas altas. Y la exposición excesiva al calor puede resultar también en estrés por el calor o insolación, ¿no? Entonces, el calor también puede afectar la salud de las personas, ¿ya? Muy importante en este caso. Tenemos la luz visible, la radiación ultravioleta y la infrarroja. La luz intensa asociada con el soldar al arco puede causar daños a la retina del ojo, mientras que la radiación infrarroja puede dañar la córnea y resultar en la formación de cataratas. Es muy peligroso ver de forma directa, en este caso, es muy peligroso ver de forma directa qué cosa, el arco eléctrico producido en la soldadura. Por eso la persona que está soldando debe utilizar siempre unos lentes y además debe de utilizar en este caso careta, ¿no? Para poder protegerse de la radiación ultravioleta generada durante la soldadura. La luz invisible también, la luz ultravioleta del arco puede causar ojo de arco o flash del soldador o incluso hasta después de una breve exposición, menos de un minuto. Es por eso que es muy importante tener en cuenta que cuando una persona está realizando este tipo de actividades, debe de una u otra forma protegerse los ojos, ¿ya? Es muy importante porque la luz visible, radiación ultravioleta e infrarroja, puede dañar nuestros ojos. También durante un trabajo de soldadura, también pueden presentarse en este caso exposiciones al riesgo, ¿no? Al ruido, perdón. El ruido es uno de los riesgos a los cuales nosotros nos exponemos cuando realizamos estos trabajos, sobre todo de soldadura. El ruido, más allá de la hipoacusia, que puede generar un decaimiento del estado, en este caso del oído o la capacidad auditiva, lo que genera es irritabilidad, por ejemplo, en las personas, ¿no? La irritabilidad, el estrés, la presión arterial alta. Entonces son todas estas situaciones que realmente enfocan a que este trabajador debe realmente protegerse, ¿no? Del ruido. Por eso todo soldador también debe utilizar tapones de oído, ¿no? Para situaciones de riesgo al cual puede verse expuesto. Los trabajos en caliente como la soldadura también pueden ocasionar lesiones musculoesqueléticas. Estas lesiones musculoesqueléticas se dan, lógico, por las diferentes posiciones que adopta el soldador durante los trabajos. Puede exponerse a una lesión musculoesquelética como una lumbalgia, un dolor de hombro, el túnel carpiano, una tendinitis, por ejemplo, ¿no? Entonces, las diferentes posturas que tiene el soldador para poder realizar este tipo de soldadura lo expone a esas posiciones incómodas, sobre todo si tú tienes una talla inadecuada para el lugar donde te toca realizar la soldadura. Si eres muy bajo, te va a tocar empinarte, ¿no? Lo cual eso provoca que la persona se estire. Y si eres muy alto, te va a tocar doblarte, ¿no? Entonces, estas posiciones realmente pueden engendrar situaciones de dolencia musculoesquelética.
También nos exponemos a los riesgos psicosociales cuando realizamos trabajo de soldadura. ¿Y por qué a los riesgos psicosociales? Porque hay una exposición a la violencia y a las amenazas o intimidaciones. ¿Y por qué violencias, amenazas o intimidaciones? Por el tema del avance del trabajo. Te amenazan que si no cumples la meta o si no llegas a cumplir el trabajo, te pueden votar, ¿no? La carga elevada del trabajo, la presión que tú recibes en el trabajo, muchas veces cuando tenemos frentes que liberar, por decirlo así, nos exigen que nosotros de una u otra manera también nos apuremos, ¿no? La ausencia de una descripción clara de los trabajos, de la cadena de mando o de los objetivos también a lograr, impacta. Las condiciones de trabajo físico desagradables o peligrosas que se pueden presentar y la incertidumbre laboral, poca estabilidad de la posición o puestos de trabajo, ¿no? Entonces, al no tener una muy buena incertidumbre laboral, la persona está pensando hasta cuándo le durará el trabajo, etcétera. Lo cual en este caso ocasiona pues de que de una u otra manera esta persona no pueda trabajar de forma correcta, ¿no? Así como hemos tenido peligros para la salud, ahora vamos a ver los peligros para la seguridad relacionadas a la soldadura. En este caso tenemos los peligros eléctricos, sobre todo cuando realizamos trabajo de soldadura. Las condiciones ambientales, tal como áreas mojadas o espacios reducidos, pueden aumentar la probabilidad de una descarga eléctrica, ¿no? Entonces recuerde de que el agua es un buen conductor de la electricidad. ¿Qué más? Los guantes secos deben siempre usarse para protegerse contra las descargas eléctricas también, ¿no? Es importante utilizar guantes en este caso. ¿Qué más? La pieza que está soldando o la pieza que se están soldando y el armazón de todas las máquinas eléctricas tienen que tener conexiones a tierra, ¿no? Conexiones a tierra, tienen que tener conexiones a tierra, eso es muy importante. Entonces el riesgo eléctrico está latente, sobre todo en estas máquinas de soldar que necesitan alto amperaje para poder generar el arco eléctrico con esta intensidad de calor, ¿no? Luego tenemos el tema o el caso de los incendios y las explosiones. Aquí en los incendios y las explosiones se pueden dar porque estás generando fuentes de ignición. Y esas fuentes de ignición, si se realizan cerca a material combustible, pueden traer como consecuencia, pues, primero un amago, ¿no? El soldar o cortar debe de llevarse a cabo solamente en áreas libres de materiales combustibles y se debe de llevar a cabo una inspección de incendios antes de dejar el área de trabajo y dentro de los 30 minutos de haber terminado la operación. Se deben de tener extintores de fuego cerca, ¿no? Entonces es muy importante. Las personas que realizan trabajos en caliente deben estar capacitadas también en el manejo de extintores, ¿ya? Es muy importantísimo también este punto. En el caso de la maquinaria peligrosa, al reparar, por ejemplo, una maquinaria con soldadura, la energía debe ser desconectada, debe ser bloqueada y también debe ser etiquetada para que dicha maquinaria no pueda encenderse accidentalmente, ¿no? Tú te imaginas que alguien esté reparando una máquina de soldar que utiliza, que utiliza unos circuitos eléctricos y alguien lo prenda de manera accidental, esa persona puede morir, ¿no? Porque está en contacto con los circuitos eléctricos. También tenemos, en este caso, los espacios reducidos o espacios limitados que se puedan tener con respecto a las concentraciones peligrosas de humos y gases tóxicos que pueden acumularse rápidamente en los espacios pequeños. La inconsciencia o la muerte
debido a las asfixias puede resultar rápidamente, ya que los procesos de la soldadura pueden agotar o desplazar el oxígeno en el aire. Las altas concentraciones de algunos humos y también de gases pueden ser explosivas también, ¿no? También lo que nos puede generar un peligro a nuestra seguridad son los gases comprimidos, ¿no? Porque muchas veces se utiliza estos gases comprimidos en los trabajos en caliente, sobre todo para hacer trabajos de, de corte, ¿no? Que se utilizan dos gases como es el oxígeno y el acetileno. El acetileno es muy explosivo, debe usarse solamente con la ventilación adecuada y con un programa de detección de fugas, muy importante. El oxígeno en concentraciones muy altas se quemarán o explotarán fácilmente. Todos los cilindros deben de tener tapas o reguladores y las mangueras y accesorios deben de mantenerse en buenas condiciones y revisarse regularmente para evitar las famosas fugas, ¿no? Entonces, estos gases comprimidos deben de contar también con sus hojas MSDS u hojas de datos de seguridad, ¿correcto? ¿Alguna pregunta hasta acá? Acabo de habilitar los micrófonos, señores, para que puedan preguntar. Ingeniero, buenas noches. Adelante, caballero. Mi nombre es César Cornejo. No le entendí esa parte cuando, o sea, yo voy a soldar una estructura que tiene que estar aterrada la estructura. Esa parte no la entendí. ¿A qué se refiere con eso? ¿Me está diciendo en el tema del andamio? No, por ejemplo, un soldador va a soldar, va a unir una estructura. Ya. Esa estructura que va a unir con soldadura, esa estructura debe estar aterrada, esa parte que no la entiendo. No, aterrada significa que tiene que tener una puesta a tierra, ya una puesta a tierra, pero recuerda que en las soldaduras, cuando se realiza el tema de las soldaduras, una de las pinzas del equipo de soldar tiene que ir conectada a la estructura donde tú vas a soldar, porque si esa pinza no va, en este caso, conectada a la estructura donde tú vas a soldar, es como si tú cerraras el circuito y la corriente va a pasar por ti. Eso de ahí hay que tener mucho cuidado porque una descarga eléctrica de un equipo de soldar puede ser muy peligroso. Correcto. Si me permite otra pregunta, por favor, tengo como dos preguntas. Las preguntas que ustedes deseen, es el único. A ver. Ya, el certificado, ¿en qué momento se exige el certificado de operatividad de los andamios? ¿En qué momento? Ya, ¿en qué momento? ¿O en qué tipo de trabajos? Muy bien, cuando tú vas a utilizar, por ejemplo, andamios o estructuras que tú tienes que montar porque vas a trabajar a desniveles, en primer lugar, el proveedor debe ser un proveedor, en este caso, de una empresa de prestigio, como por ejemplo acá tenemos empresas que brindan el servicio de alquiler de andamios certificados, como es Ulma, como es Doca, como es Layer, por ejemplo, ¿no? Que ya son, en este caso, marcas reconocidas. Entonces, cuando tú alquilas un andamio para ser montado, en primer lugar, el montaje lo debe hacer una persona especializada. Número uno, certificada. Y número dos, esa empresa que te está brindando el servicio de montaje o desmontaje tiene que darte, en este caso, a ti un plano. Apaga tu micrófono, por favor, porque estoy escuchando mi propia voz. Entonces, como yo les estaba indicando, el proveedor que te alquila los andamios te debe dar un plano y en ese plano tú te tienes que regir a la forma correcta de cómo debe ser montado. Y es en ese momento donde el proveedor a ti te da el certificado de que los elementos... Por favor, apaga tu micrófono que estoy escuchando mi voz. Está apagado mi micrófono.
Está apagado. Entonces hay una persona que lo está activando, ¿ya? Apaguen su micrófono, si no yo voy a escuchar mi propia voz, por favor. Entonces, como yo les estaba diciendo, el proveedor que te alquila los elementos o las piezas para hacer el montaje, te tiene que entregar, en tal caso, el certificado, en este caso, de que los elementos de esa estructura están prácticamente en buen estado y ese certificado con sus piezas están, perdón, esos elementos con sus piezas vienen con un certificado ya de fábrica. Ya. Hay una duda, por ejemplo, ¿no? Normalmente este tipo de trabajos yo siempre he exigido el tema del certificado de los andamios, pero sin embargo, yo estoy ahorita en un rubro de educación que en una universidad. Entonces, los rectores o los directores me dijeron, no, que nunca se ha pedido, pero no es que nunca se ha pedido, que esto debe existir, no vamos a esperar que exista algún problema con la estructura del andamio o alguien se accidente, y recién va a decir, ¿por qué no se ha pedido esto? ¿Por qué no se ha pedido esto? Claro, los requisitos que hay que pedirle al proveedor, hay que exigirle al proveedor, por ejemplo, yo tengo claro el tema del certificado de operatividad que sí me tiene que presentar, el tema de una capacitación en la cual este personal que viene a trabajar sí tiene conocimiento en el tema del armado o el montaje del andamio. Pero, sin embargo, hay muchos proveedores que se acercan a costo, pero eso no tiene nada que ver, que me mete el costo, se puede ejercer esa función. ¿O me equivoco? No, está muy bien. Cuando tú, por ejemplo, alquilas un andamio, tú tienes que solicitar la certificación y tienes que hacer que tu propio proveedor a ti te capacite o lo capacite a tu gente. Las personas que van a montar un andamio tienen que tener el conocimiento técnico, porque si tú armas mal a un andamio, ese andamio se va a venir abajo. Ahora, es muy cierto lo que tú dices de la certificación del andamio. Cuando llegase a suceder algún tipo de accidente en la investigación, lo primero que te van a pedir es la certificación de los elementos de montaje de ese andamio. ¿Quién fue tu proveedor? Y si en el caso tú respondes que no ha tenido certificación, tú estás asumiendo la responsabilidad de esa desgracia. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, muy buenas noches. Los saluda Morán Peña. Adelante, caballero. Ingeniero, una consulta. Yo estuve trabajando anteriormente en una empresa de vehículos, ya, la cual tenían que hacerle mantenimiento a un aire acondicionado y los señores trajeron lo que es andamio. Entonces, yo solicité lo que es el CTR de los trabajadores y la cual me indicaron de que bueno, el contratista me indicó de que cómo se llama el sector lo tenía y lo que es lo que es el mantenimiento del andamio también lo tenían ahí y bueno, a mí nunca me lo, no me lo hicieron llegar. Entonces, el contratista me dice, con qué base me refieres a mí sobre lo que es los andamios y el CTR de los trabajadores y sobre el uso del arnés. Entonces, la cual yo no sabía responderle. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿el contratista trabajaba para ti? O sea, trabajaba no, para... No, era un tercero. Era un tercero, el contratista era un tercero, ¿y tú eras un tercero o la empresa? No, yo era agente de seguridad. ¿De la empresa principal o de un tercero? Sí, de la empresa principal. Y el contratista te dijo bajo qué base, todo eso de ahí, ¿no? Claro, mi hijo, sí, entonces yo no sabía. Mira, acá es simple. Si tú representas a la empresa principal, y ellos son un tercero donde ustedes lo han contratado a ellos para que ellos hagan un trabajo que ustedes indican, ¿verdad? Es decir, ustedes son el cliente de ellos, ¿correcto? Claro. Cuando el cliente le pide a un tercero, a una persona que está contratando, el cliente no tiene por qué decirle, oye, mira, acá está la base de la ley. Suficiente que esos requisitos que tú estés pidiendo estén dentro de tu estándar para que ellos lo respeten.
Tú no tienes por qué decirle, mira, yo te estoy pidiendo bajo esta norma, no. Eso es política interna de ustedes. Y ellos, como trabajan para ustedes, ellos deben de acatar. ¿Me dejé Sí, entender? sí, lo que pasa es de que no están, o sea, estaban armando su arnés, su andamio, pero no se estaban poniendo su arnés. Entonces ahí, Por eso mismo, repito, dentro de tu política y tu estándar de tu empresa, debe estar establecido los requisitos que se necesitan para poder realizar una actividad con andamio. Uno de ellos, solicitar que todos tengan su STTR. Dos, solicitar que todos tengan arnés certificados. Tres, solicitar que la gente haya pasado una capacitación y entrenamiento de montaje y desmontaje. Son requisitos que ustedes mismos como cliente piden o ponen. Tú no necesitas basarte en una normativa porque es política interna. ¿Me dejé entender, Camilo? Es así. Ingeniero, Yo de ti, por ejemplo, si yo fuera el cliente, yo soy el supervisor de seguridad del cliente, lo que hago simplemente es paralizar su actividad. Así de simple. claro, o sea, eso es lo que yo realicé, pero entonces el tercero me dijo así, pero ¿en qué te basas? ¿Dónde está mi hijo? ¿En qué ley está? No, es que no, tú no, él no tiene por qué exigirte en qué tú te basas. Simplemente en qué me baso en mi estándar interno como empresa. Tú estás trabajando para mí. Tú no me puedes a mí debatir en qué norma me baso. Recuerda de que tú trabajas para mí. Entonces, como tú trabajas para mí, tú tienes que alinearte en base a mi estándar mío, suficiente. Ah, y si en caso, y en caso fuera, si hubiera producido un accidente, El responsable ahí incluso hubieran sido ustedes. ¿Por qué? Porque el accidente se está realizando dentro de sus instalaciones de ustedes o bajo una orden indicada por ustedes. en todo el caso se tendrá que llamar la atención a a la persona que sube y no se pone su EPP completo. No, la atención se lo da al contratista, a la empresa, no a ese trabajador, sino a la contratista, a la empresa, porque ese trabajador trabaja para la contratista, recuerda. Ya, ok. ingeniero, buenas noches. Adelante, caballero. Soy Fabio Ruiz. Mi pregunta es, los arnés, ¿cuál es el tiempo recomendable para su uso óptimo Mira, de los arnés? el tiempo recomendable exactamente para un arnés, tengo entendido, si bien es cierto, tengo entendido que viene con una fecha de caducidad, pero la fecha de caducidad que es de 5 años, puede verse en este caso acortada dependiendo de la calidad de vida que tú le des al arnés o al mantenimiento que tú le des al arnés. Hay gente que suele arrastrar el arnés. Al arrastrar el arnés por el suelo, en el suelo que encuentras objetos punzocortantes que pueden deshilachar las costuras del arnés. Hay gente que pinta el arnés con plumón. Recuerda que el plumón es un tinte químico que puede dañar las costuras y el material sintético del arnés. El arnés se puede ver expuesto a condiciones de corrosión, donde puede dañar las hebillas, ¿no? Y lógico, imagínate si hoy día compras un arnés y el día de mañana ese arnés detiene la caída de una persona que se ha caído. Ese arnés automáticamente cumplió su ciclo de vida y nadie la debe de utilizar, ¿correcto? Correcto, señor ingeniero. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, señor Vladimir, ¿verdad? Sí, ingeniero, buenas noches. Mi consulta es lo siguiente, ingeniero. En estos trabajos de caliente, yo como supervisor de SOMA, ¿qué implementos más puedo supervisar o puedo exigir a los trabajadores en este campo, en este área? Ya, muy bien. Para trabajos en caliente. Para trabajos en caliente, en soldadura, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, correcto. En primer lugar, tú como
supervisor del área, tú debes exigir de que el soldador tenga todos los implementos adecuados. ¿Cuáles son esos implementos adecuados? Tiene que tener escarpines en los zapatos y en las piernas, tiene que tener guantes aluminizados, tiene que tener respirador, tiene que tener careta. Otra situación mejor, tiene que tener casaca de cuero, pantalón de cuero, tiene que haber un vigía para los trabajos en caliente. Un vigía es una persona que está observando la actividad de trabajo en caliente, que debe estar utilizando los mismos EPPs que el soldador, y lógico, el vigía debe de tener un extintor en la mano. Tienes que vigilar de que la gente que hace trabajos en caliente, antes de realizar la actividad, haya hecho orden y limpieza y haya alejado los materiales inflamables de la zona de trabajo, ¿correcto? Ingeniero, buenas noches. Hola, Miguel Vera. Adelante. Para decirle, ¿a qué distancia deben de estar los productos inflamables ¿cómo se llama? En un trabajo en caliente? Y otra, cuando un tercero se niega a cumplir las normativas, o sea, no están utilizando EPPs, no tienen ATS, no tienen STR, y la empresa lo avala, o sea, te da la contra a ti como personal de seguridad o supervisor de seguridad. Yo en este caso hice un video, tomé fotos y hice un informe, porque ante cualquier eventualidad o riesgo que pueda suceder de peligro, iría en contra mía, ¿no? Yo como seguridad asumiría esos daños, ¿cierto? Así es. ¿Quién es el que no te avaló? ¿Tu propia empresa? Afirma. ¿Y tu propia empresa es el cliente principal y el tercero es el que comete el acto subestándar? ¿A eso te refieres? Afirmativo. Ya, muy bien. Mira, es evidente que tu empresa no le interesa la seguridad, porque si una empresa lo que hace es no respaldar el trabajo de su supervisor de seguridad, significa que esa empresa no le interesa la seguridad. Y te lo voy a decir en pocas palabras, estás perdiendo tu tiempo en esa empresa. Cuando tú trabajas en una empresa donde tú quieres hacer las cosas bien, pero estándar, pues simplemente, así te estoy diciendo, estás perdiendo tu tiempo en la empresa. Ya me Sí, ha eso pasado hice. a mí. Ya me ha Eso pasado. hice porque... ¿Ya? Eso Dime. hice, disculpe, ingeniero, porque yo tenía que protegerme, primero protegerme yo como personal de seguridad, como supervisor, y dos, proteger a la empresa para la cual yo trabajo, que le damos Así es. servicio a la empresa principal, ¿cierto? Entonces, Ya. al no acatar eso, prácticamente nos están dando la contra, pues, y ante cualquier caso eventual de un accidente que se ocasione, estaríamos nosotros sumándonos a eso, ¿no? ¿Por qué? Por Claro, permitir y por no parar el trabajo en el momento debido, ¿correcto? así es. Y está bien que hayas tomado video, foto y haya un informe de eso para que haya evidencia de que tú a lo menos avisaste, ¿no? Es el punto. Y lo otro que le decía, ¿a cuánta distancia deben estar los productos inflamables al instante de trabajos en caliente, por favor? 20 metros, a 20 metros, de preferencia, Bien. a 20 metros, ¿ya? Correcto, ingeniero, muchas gracias. Igualmente. Bueno, señores, muchísimas gracias por sus preguntas. Se nota que ha habido gente muy interesada. Yo les agradezco. Eso hace que sea dinámico. Espero haber sido puntual, ¿correcto? Ingeniero, antes que se vaya, por favor, una última pregunta. Por A ver, favor. dígame, caballero. Ya. En el caso de eventos, cuando se presentan los eventos dentro de X tipo de industria, por ejemplo, en este caso de la universidad, las estructuras que ellos traen para armar los estrados y todo lo demás, esas estructuras igual deben contar con un certificado de operatividad, ¿correcto? Así es, así es. Exacto. Listo, muchas gracias. Esas estructuras deben de contar con un certificado de operatividad. ¿Y quién es la persona o quién es la empresa que tiene que presentarlo? La empresa que está alquilando esas estructuras. Esa es la única forma como tú te avalas de que eso realmente va a garantizar seguridad, ¿correcto? Exacto. Porque ante una situación de accidente, de desplome, la primera investigación que te va a decir, señor, su certificado de operatividad de esas estructuras, no la tengo o no la pedí, te ves involucrado tú.
Ya, y si la empresa se niega a presentar, pero tiene el visto bueno de otra jerarquía de tu cargo, ¿cuál es el Entonces, proceder ahí? si la empresa se, vamos, yo me lo voy a decir, si la empresa se niega a presentar y es tu jefe y los respalda a ellos, pues simplemente la empresa de ustedes, a través de tu jefe, se está haciendo responsable. Perfecto, muchas gracias. Igualmente, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Hasta una nueva oportunidad que estoy seguro que Coesi nos va a seguir sorprendiendo. Ingeniero, disculpe, una pequeña consulta. Ingeniero. Adelante, caballero. Sí, ingeniero, la empresa debería también realizar un curso de lo que es extintores. No creo que también Claro, a todos. sobre todo si realizas trabajos en caliente, por supuesto que sí, y no solamente extintores, sino también de primeros auxilios. Puede haber algún tipo de quemadura. Cualquier actividad de alto riesgo se tiene que conocer de primeros auxilios. ¿Ya? Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos. Bueno, sí, efectivamente, ya en COESI estaremos evaluando esas posibilidades también a las sugerencias de los temas que ustedes nos están brindando. Vamos a poner una opción para que ustedes puedan tal vez dar un comentario, tal vez recomendar o qué cursos a ustedes les gustaría llevar. ¿Ya? Por favor, voy a compartir ya para finalizar la sesión. Quiero comentarles de antemano que no se olviden la evaluación con respecto al día de hoy que se está habilitando a las 10 de la noche. Ya el día de hoy es nuestra última evaluación, la evaluación final del curso de SOMA para todas aquellas personas que quieran certificarse. Deben de haber aprobado las 4 evaluaciones, incluida la de hoy, ¿no? Que van a aprobar para el promedio de sus notas. Esperemos que este curso haya sido de su agrado, que haya complementado a todos Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿me escucha? los aprendizajes a todos nuestros participantes, ya que se están enriqueciendo. Sí, bueno, vamos a que este curso haya sido muy enriquecedor para todos ustedes, que para todas aquellas personas que también nosotros tenemos estudiantes egresados que quieren alinearse, enfocarse en lo que es seguridad y salud en el trabajo, pues que sigan porque es un camino muy, muy bonito y van a tener mucho éxito profesional en eso y además, qué mejor, ¿no? De cuidarnos entre nosotros, porque de eso se trata lo que es seguridad, de que nuestra seguridad es primero. Todo. Desearles a ustedes que nosotros cuádrense lo mejor de eso, siguiendo más estrategias para también brindarles a ustedes servicio, brindarles nuevos cursos para que ustedes puedan citándose. Gracias, gracias a todos. Sin antes decir favor, delegar el día de hoy a las 10 de la noche. Si cualquier duda o consulta, ustedes pueden escribirnos al internet. Pueden escribir en la página. Nosotros siempre estamos dispuestos a atenderlos.
Cualquier pregunta que sigan teniendo, por favor, azul, llegar o si no por este medio, en estos momentos quizás algunas preguntas, micrófonos sin algo, si no nos escriben solamente al interno. Bueno, del mismo Facebook, TikTok, estamos nosotros siempre estamos buscando nuevos temas, nuevos cursos para que ustedes nos puedan seguir, nos puedan informarse, puedan llevarse toda esa información adicional. Con respecto a los certificados, por favor, deben de aprobar esta última evaluación para poder solicitar. El certificado es a nombre de lo que es del Colegio de Ingenieros, que bueno, les explico un poquito de eso para todas aquellas personas que se quieran certificar. El certificado está emitido, ¿no? A la empresa y el CIP. Y si otras personas desean, también pueden llevar a nombre de la empresa. También ya les vamos a ir informando en los grupos de WhatsApp. Nosotros tenemos también una super promoción para todos ustedes, ¿ya? Ya les iremos comunicando también esto. Esperemos de verdad, y ahora sí me despido, no sin antes no pedirles que puedan activar su cámara para poder verlos, registrar este momento de nuestra última sesión. Por favor, para hacer la última captura, para nosotros tener la evidencia, por favor. Muchas gracias por el compromiso de todos nuestros participantes, que sesión a sesión ustedes han estado participando activamente de las clases. Gracias Jennifer, Julie, Valentín, Ángel, Jesús, Jorge. Esperemos de verdad que como empresa hayamos aportado. También agradecer de antemano a todos los colaboradores de COESI, que sin ellos no sería posible también estas sesiones, ¿no? Siempre estamos buscando innovar, mejorar la calidad de servicio y brindar nuevos temas. Así que cualquier curso que desean, no duden de escribirnos al interno también. Ahora sí, la foto. 1, 2 y 3. Por favor, nos ayudan con las fotos. Gracias César. Gracias, una vez más me despido. Ahora sí, nos vemos en una próxima oportunidad. Ya les estaremos informando qué cursos más tenemos y esperemos encontrarnos en otra oportunidad. Buenas noches, que Dios los bendiga y muchos éxitos en su vida profesional a todos. Hasta luego. En COESI Ingenieros, inspira tu mente y aprende sin límites. Gracias, Julio, gracias. Damos por concluida esta última sesión. Gracias a todos. Gracias. Cuídense, Leonardo. Gracias.